Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y transmitimos otra vez otra partida de Age. Todo esto para probar cómo van las transmisiones cuando el equipo se pone pesado. Ya la última vez pude transmitir muy bien. Y pues quiero mandar saludos a las otras personas que estuvieron aquí, a Ever y el Wina. Y el primer nuevo seguidor que tenemos en Twitch, a Chesnake46, que es el primero. Acabamos de abrir la cuenta, bueno, apenas la estamos usando, la cuenta de Twitch. Y pues estamos transmitiendo allí. Y bien, vamos a ver cómo se está viendo lo que viene siendo el video. Vamos a entrar, si se ve bien en Facebook, se debe de ver bien ya en todos lados. A ver, permítanme tantito nomás a ver qué onda. A ver si no se está trabando. Voy a cerrar esto. Tengo varias cosas abiertas en este momento. Varias pestañas abiertas ahí. Y también en el chat de en vivo del YouTube. Pueden comentar y el comentario se va a escuchar en el video. A ver, vamos a ver cómo se está oyendo, cómo se está mandando. Bien, ahí estamos. Vamos a comenzar. Parece que está todo bien. Y bien, vamos a empezar con la marcha de Barbarroja. El Sacro Imperio Romano estaba culminado y por el momento Alemania e Italia juraban fidelidad a Barbarroja. Pero ay, la paz no perduraría. Los estados cruzados de Palestina se estaban desmoronando. Un rey sarraceno llamado Saladino había expulsado de sus castillos a todos y cada uno de los cruzados. El Papa propuso una nueva cruzada antes de que la Tierra Santa volviera a ser de los sarracenos. Increíblemente, Barbarroja se dio a llevar a cabo esta nueva cruzada para el Papa, contra quien había luchado tan duramente. Los reyes Felipe de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra ya estaban a bordo de los buques que les llevarían a Oriente Medio. Pero el ejército de Barbarroja era mucho más grande y no había una flota en Europa capaz de transportarlo. El emperador tendría que ir por tierra hasta Constantinopla y a través de las tierras turcas llegar a Jerusalén. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino y una de las más gloriosas ciudades del mundo. El ejército de Barbarroja podría descansar y abastecerse en Bizancio antes de empezar la gran marcha. Vamos a pelear contra Saladino. O sea, hace unos años jugué la campaña, de Saladino. Estaba muy difícil, por cierto. Y sí peleé contra los alemanes. Ahora es al revés, ahora estoy manejando la parte de los alemanes. Majestad imperial, debemos cruzar al mar de Mármara para llegar a Tierra Santa. Hay dos lugares donde apropiarnos de barcos: el débil puerto de Galípoli o la ciudad fortificada de Constantinopla. Ok. Objetivos: deben sobrevivir al menos 10 unidades de tropa para alcanzar el campamento de los hospitalarios. O sea, tengo que llegar aquí a este punto del mapa con al menos 10 unidades. Tengo 70 actualmente, así que entre menos unidades me den de baja, pues mejor. A ver, vamos primeramente a explorar, aunque me tome tiempo. Si yo, como soy atrabancado, me fuera directamente a... Aquí hay un barco enemigo. Ya me disparó. Voy aquí a que los monjes lo curen. Pero espérame. Vamos a ver qué alcance tiene. Tiene alcance 7 más 3. Los arqueros tienen 5 más 2.
Tienen 7. No la hago. 8 más 1. Y los monjes tienen 9 más 3. Voy a llevar unos monjes a ver si lo puedo convertir. Y así ahorro. Y hasta tengo un barco de más. Vamos a convertirlo y no sé qué religión manejaban los alemanes en aquel tiempo. Creo que eran católicos. Pues sí, porque el Papa los está mandando. Cúrenlo. Se destruyó. Entonces la armada sarracena tiene lo que viene siendo la herejía ya desarrollada. En lugar de convertirse en la unidad, se destruye. Ok, vamos a seguir explorando. A ver, por aquí mejor. Estos son... imperial. Si queremos utilizar la armada bizantina, debemos invadir Constantinopla. Son aliados. No sé cómo lo voy a invadir. Prefiero explorar bien todo antes de saber en qué me estoy metiendo aquí. Vamos a irnos acá. A ver, voy por la orillita de río. Una parcela. ¿Una casa abandonada? No, una emboscada de los sarracenos. Miren, le podría yo mandar... Bueno, no me queda de otra. Son mamelucos de élite. Estos le ganan fácilmente a los paladines. Bueno, son para contracaballería, de hecho. Pero ni modo. Aquí le pudiera haber mandado los piqueros, pero voy a tener bajas. Si ataco 2 contra 130 y esto duran 180 contra 10 más 4 quitan 14. Creo que sí la podría hacer. Ok, espérame. Si ataco 2 para 1, estos dos aquí. Lo malo que estos corren y atacan. A ver, este ya tiene la mitad, que se vaya mejor. Ok. ¿Ve? Siempre le quito la mitad a uno. Me regreso para que los curen porque no quiero perder ningún... ¿Cómo se dice? Ninguna unidad. Igual sé que puedo ganar si llego, me voy aquí a Trípoli, pero no sé qué haya aquí en medio. Aquí está la ciudad de Constantinopla, pero no quiero irme, no quiero fiarme, ya que desde que dijeron que tengo que conquistar aquí y son aliados, a mí hizo muy raro. Vamos a ir a explorar otra vez. Aquí está un puesto de avanzada. María Purísima. Barbarroja. No quiero ese sucio ejército en mi ciudad. ¡Salid de aquí inmediatamente! Para forzar a los bizantinos a rendirse, amenaza la maravilla de Santa Sofía colocando tropas cerca. Ok.
Catafracta 150, quita 12 más 2. No quiero que se vayan estos. ¿Qué pasó? Me mataron al... Ah, creí que... Bien, eran 4 catafractas. Aquí me destruyeron la casa. No lo voy a atacar aquí porque... tengo que atraerlos hacia aquí, pero... eso me da miedo porque... me pueden matar a mis propias tropas. Vamos a jugar acá. Esto va hasta el fondo, por si vienen. Tengo que traerlos hacia donde estoy yo. Ahí vienen ya. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. No sé si los pueda convertir. Se lo voy a poner más lejos. Ya valió. Corre, 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 corre. Me mataron a uno. Bueno, llevo 5 bajas. Llevo 5 bajas y están heridos. Vamos a curarlos. Vamos a esperar ahí un rato a que vengan. No tardan en llegar. Ahí vienen más. Me mataron. A ver, María Purísima. Creo que no es ventajoso. Mejor me retiro para acá. Son un agros. Ya llevo 56, 4, 60, 15 bajas llevo ya. Creo que va a estar difícil. Vamos a ver si vienen más. Y aparte estos están aquí. Tienen un alcance de 7 más 3. 7 más 3. 8 más 1 no la hago. Creo que con esto lo puedo causar una baja. Ay, cabrón. Bien, tengo que causarle mínimo destruirle un barco. Si paso por aquí me van a atacar. En lugar de irse. ¿Ahí vienen más? No. Ok, aquí hay otro. Creo que me mataron a... ah, no, tengo los 3 monjes todavía.
sé si alcancen. A ver, voy a pasar este explorador a ver si alcanza por el vado este. Si no, ni les pongo atención siquiera. Y sigue explorando mientras se curan las tropas. Voy a atacar aquí a ver si sale alguien a atacarme. Si no me atacan es que ya no tienen ejército. Ok, parece que ya el camino está libre. Y tengo que derribar primeramente estas torres de bombardeo. Órale. No sale nada. Mira, si alcanza siempre. Majestad Imperial, si queremos utilizar la armada bizantina, debemos invadir Constantinopla. Trato mal. Estos son los más importantes. Me llevo. Ok. Son aliados estos. Los sarracenos y bizantinos son aliados. Porque no se atacan. A ver. Ahí está. Sigue este. Vamos a ver cómo va la transmisión mientras, a ver si alguien... Ok, lleva bien. Veo que varias personas le están dando me gusta al video. Un saludo a Abel Burgos, Héctor Sañudo, Ismael G. Cázares. Creo que están viendo en estos momentos, creo. Y vamos a ver qué hay mientras me cargo a esas torres. Vamos a ver qué hay en la transmisión en vivo. O en Twitter. Vamos a ver cómo vamos en Twitter. Acá que ya tengo el camino libre. Aquí. Twitter. Vamos a ver si está transmitiendo bien allí. Bien, en Twitter también está transmitiendo bien. Así que vamos a continuar aquí.
Aquí ya está toda la tropa, está con buena salud. Así que me voy a aventar unos barcos. Voy a destruir unos barcos. O mejor, aquí los dejo. ¿Para qué me arriesgo? Voy a ir explorando. Voy a ir explorando a ver qué hay más para acá. Estos rumbos. Ay, cabrón. Ay, ma. Aquí hay sarracenos a este lado. Bien, ya destruí todas las torres de aquí. Ahora siguen las de acá. Mientras voy a seguir explorando acá. Aquí hay un puerto. Vamos con la que sigue. No, mejor me voy de aquí. Bueno, creo que está fácil hasta ahorita. El empiezo sí estuvo complicado. Tuve varias bajas y no puedo crear más soldados. De hecho, perdí un explorador. Sí, perdí uno. Ok, vamos a... Ah, no, aquí está otro. Vamos a ver qué hay más para acá. Ay, Ave María Purísima. Lo bueno que no me vieron. No tienen buena línea de visión estas unidades, los mamelucos. Si no, ya me hubieran matado al explorador. Puedo vencerlo fácilmente, pero no es prioridad ahorita. ¿O sí? Aquí hay otra torre, según tengo entendido. Tengo que deshacerme de las torres antes de entrar a la ciudad, porque si no me va a causar muchas bajas. Ahí va otra. Así que esta también. Ok, mientras atacan ahí puedo, no debería, pero puedo cargarme varios mamelucos aquí. O no, mejor no, después veo esa parte. Vamos a ver con el explorador, a ver si hay más torres. Hay una más. Y luego sigue esta. Bien, vamos a echar un vistazo a la ciudad antes de que entremos. A ver si hay alguna otra torre. Aquí están los barcos, lo más seguro, sí, allí están. Listo.
Vamos a derribar esta puerta ya para entrar a la ciudad. Ok, vamos a explorar a ver si no hay alguna sorpresa. Ay, María Purísima. Está el castillo este. Solo edificios militares voy a destruir. Con permisito, quítense. Ok, ya casi. Ya casi. Un poco de paciencia. Ahí está. Bien, vamos otra vez con el explorador a ver qué podemos hacer. Aquí no hay nada. Acá tampoco. Muy bien, Barbarroja. Ha quedado claro. Te permitiré utilizar mi armada si te vas de aquí con tus podridos cruzados. Ok, ya reculó, como dicen. Ahora tengo que llegar aquí. ¿No que me está atacando? ¡Ey, cabrón! ¡Calmados! No, ustedes vénganse para acá, que los curen. Ustedes ataquen a este. Y aquí están unos onagros regándola. Ataquen a los onagros. Debería de haberme metido. Ok. Ya la ciudad es mía. Pero no sé qué hay en el mar. Vamos a explorar, a ver qué hay.
sea, como que hay un ejército esperándome aquí. Mira, nos atacan. Qué raro. Se están evitando. Mira nomás. Ay, no. Ah. Ok, creo que tengo que llegar aquí. Sería llegar aquí y ahí... Creo que esta era la parte más fácil. Creía que estaba fácil la partida, pero no. Ok. Ahí vienen estos cabrones. Y no atacan estos. Voy a regresar acá. Ya se llenó. Le caben 20 a cada barco. 20. Ok. No sé si lo voy a poder hacer. Tengo el ejército grande todavía. Tengo 62 unidades. Bueno, serían 50 y tantos por los barcos. Tengo que llegar aquí. Vamos con posición, ¿cómo se dice? En 4 para que defiendan aquí a los barcos estos. Ah, cabrón. Los teutones intentan desembarcar. ¡Al ataque! Ah, cabrón. Este primero. Este acá también. Ah, son muchos. ¿Eh? $57. Me lleva. Ok. Uno para acá, uno para acá, uno para acá, uno para cada uno. ¿Qué pasó? Ok, mejor me alejo de la playa. No voy a ser y vengan. Vengan barcos y me ataquen.
Bereitet? Ja. Dies war. Ok. A ver, vamos a explorar. Me alejo de aquí. Ja. Tómalo. Ja. Ay, Dios. ¿Qué pasó acá? Ok, ya para llegar aquí no falta mucho, no se ve tan difícil. Pero hay muchas montañas. Creo que es por aquí. Vamos a explorar primeramente antes de arriesgarnos en lo que se curan las unidades. Hay un lobo. Creo que encontré otro camino. Lo voy a poner directamente aquí. Que se venga aquí. A ver qué camino toma el explorador. Me queda un monje nomás. Bueno, no se sabe el camino, así que puede que sea por acá también. El suelo tiembla como si estuviera vivo. Ok, afortunadamente nos quedaron las dos lanzapiedras. Uy, amor. Dies war. Heiße? Dies war. Das ich. ¡Terremoto! Órale. Bien. Qué suerte. Vamos a encontrar. Son 1, 2. Y un castillo. Bien, este lo puedo atacar desde aquí. Le va a hacer menos daño porque está más abajo. Heiße? Bereitet? Das ich soll. Bereitet? Dies war. Ja. Bereitet? Ok, todos aquí. Dies war. Y tengo que destruir el castillo este. Heiße? Ya tengo menos de la mitad casi. Bueno, son Heiße, dos ja. nomás. Creo que con esto los puedo dar de baja. Zerstürme. Dies war.
Belater. Ja. Belater. Ja. Heise. Ja. Ja. Belater. Sestorme. Ahí está. Heise. Ok, ya falta poco, faltan... ¿Qué tanto puede ser de aquí a acá? No creo que tome tanto tiempo. Sestorme. Ja. Heise. Das war. Ja. Ja. Belater. Das ist. Ja. Igual puedo mandar otro explorador hacia acá. Yo no le pude haber sacado la vuelta, pero no. Aquí hay un camino, pero no hay nada. Ok. Qué curioso. Ah, ok. Este es otro camino por si me tengo que ir por aquí. Mejor ni le muevo. Ja. Dies war. Vamos a arrasar con todo. Belater. Ja. Das ist so. Dies war. ¿Qué pasó? Belater. Ja. Ja. Dies war. Ni le muevan. Bereit. Ja. Dies war. Sestorme. Ja. Belater. Das ist so. 40 unidades. Ok. Treinta y ocho. A ver, explorador, ¿en dónde? ¿Qué me falta para llegar acá? 38 me quedan. Espero a ver si lo puedo lograr. Ahí está, ya llegué. Con seguridad, pues que ya terminé la partida.
Ok. Las tropas de Federico Barbarroja. ¿Qué os ha pasado? Estáis destrozados. Dirigíos al castillo para descansar. Caballero, ballestero. Aquí está el castillo, los metemos. Yo creo que los tengo que meter aquí. Constantinopla continuó siendo aliado. No hubo ningún problema. Hubiera sido más fácil por Trípoli, o digo, Galápoli. Vamos a meterlos al castillo aquí, ya para ganar la partida. Bienvenido, emperador Federico. Podéis descansar con nosotros antes de continuar vuestro viaje hacia Tierra Santa. Stated. Ya gané, ya me puedo ir a dormir. Digo, a trabajar. Lo que venga. A ver, ¿cómo estaba esto? Si me hubiera ido, en lugar de irme por Constantinopla, si me hubiera ido por Trípoli. En Trípoli nomás tenía que vencer este castillo, que es aquí. Y aquí, pues, era más fácil. Relativamente. Bueno, era más de riesgo por aquí, pienso yo. Porque me podían tumbar, hundir los barcos con esta torre de bombardeo. Híjole, sí estaba. Aunque aquí había soldados como que naufragaron. Estaba más difícil por aquí. Creo que por aquí. No se iba a poder. ¿No? ¿Cómo? No entiendo, creo que era más difícil por aquí. Por mucho. Y aquí pude haber desembarcado acá. No había ni una torre. Órale, como que tenía varias partes las que podía aprovechar. Pero no lo hice. O sea, la dificultad era la misma por donde me metiera. Aquí no iba a tener que conquistar Constantinopla, pero era más riesgo por esta torre. Y aparte, ¿cómo iba yo a meterme por aquí? Había también un monje y un monasterio. Bien, pues sería todo. Espero que les... Espérame. El agotado ejército de Barbarroja había andado durante cientos de kilómetros a través de abruptas montañas bajo el sol de julio. Así pues, al tropezarse con las rápidas aguas del río Coxu,
Los hombres se sintieron sorprendidos y agradecidos. Ni siquiera Barbarroja pudo resistirse a meterse en el frío y refrescante río sin detenerse siquiera a quitarse la armadura. Ante las incrédulas tropas supervivientes, Barbarroja se ahogó. Algunos afirman que el emperador no pudo nadar por causa de su armadura de metal. Otros creen que su corazón de 67 años no aguantó más. Independientemente de la causa de su muerte, la cruzada de Barbarroja terminó allí, el 10 de junio de 1190. Ese fue el final del Sacro Emperador Romano. Bien, pues sería todo. Luego nos vemos con este escenario, en la última pantalla ya, el emperador durmiente, creo que es la última de la campaña de Barbarroja. Y nos vemos más tarde para los cambios del punto de venta. Adiós y hasta la próxima.